que hayas el fuego del Espíritu Santo, van a abundar en sus corazones. Vamos a confesar nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos de exteriores y de interiores. Dios ama a ustedes. Con esta palabra le voy a dar la palabra que estamos una vida bajo de la gracia. Un autor de una poesía escribió una poesía bien corta que se dice porque sí. La madre le pregunta, el hijo le pregunta, mamá, ¿por qué me amas? Y entonces la madre le pregunta, ¿por qué tú me amas a mí? ¿Por qué le gusto? Parece una frase corta, pero está demostrando claramente el amor entre ambos. Porque sí. ¿Qué quiere decir la palabra porque sí? Parece corto, pero es algo fuerte. En palabra, porque sí quiere decir, no hay ninguna condición, no hay ningún pago, no hay ningún costo. No hay ni un costo, no hay condición. Tiene significado el porque sí. Mamá, amar a sus hijos y amar hijos a su madre. No hay una razón, no hay ninguna condición. ¿Por qué sí? Porque ama, porque sí. Amamos porque sí. La palabra porque sí. Dios nos amó a nosotros. Es una expresión muy buena que Dios hace a nosotros. Dios nos amó porque sí. No pidió ninguna condición, ni un costo, ni un pago. Nos amó porque nos amó. Esto cómo vamos a expresar con nuestra boca, con nuestra palabra. No tenemos ninguna razón para recibir el amor de Dios. Ustedes creen que Dios nos ama. Esta es la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque ustedes están sentados en este lugar, sentados aquí en este momento. Esto es testimonio. Sentir el amor de Dios. Hay un himno de 304, hay una letra así, que dice, está hablando, está expresando el amor, gran amor. El amor grande no podemos expresar con nuestras palabras. Es el amor grandeza, no podemos expresar con nuestras bocas. Aunque en el cielo y aunque tengamos como tinta en el mar, no podemos llegar y anotar el amor, la grandeza del Señor. El amor de Dios. ¿Cómo podemos escribir el amor de Dios hacia nosotros? Aunque nosotros lleguemos hasta el cielo, no podemos llenar. Es el gran amor de Dios. No podemos hablar con nuestras palabras. Los hijos que tienen salvos, ¿quién éramos que no teníamos una vida para recibir este amor? Pero salió seguramente esta alabanza de agradecimiento, de gracia. Ustedes tienen que creer que son existencia que recibieron este grande amor de Dios. Por eso, como el título de hoy es una vida debajo de gracia de Dios. Dentro de gracia de Dios estamos viviendo. La gracia absoluta de Dios estamos viviendo. Todos los domingos estamos mirando el libro Romanos. El apóstol Pablo, hasta Romanos 5, toda la razón está expresando que somos pecadores. Enfatiza quiénes somos pecadores, pero la única forma para ser libre de este pecado está explicando varias formas. Dice como el Romanos 5, 8 está hablando así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando en el justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nos amó, mandó
a su Hijo y fue crucificado y murió en la cruz. Cristo, al morir en la cruz, muerto crucificado, nos mostró el amor hacia nosotros. El amor tiene que haber un costo. Dios mostró, matando a su Hijo, muriendo en la cruz, nos mostró el amor hacia nosotros. Por una persona que al pecar, todo el mundo éramos pecadores. Por una persona al nacer, ya nacemos haciendo como siervo de Satanás. Satanás no nos mandó para que hagamos. Y vivimos eternamente siendo siervo de Satanás y nos vamos al infierno eternamente, una destrucción eternamente. Teníamos destinado esa vida, pero vino una persona quien es Jesucristo. A través de él obtuvimos la vida eterna y nos hizo vivir una vida reinado. Nosotros quienes somos recibidos como el Rey. Por eso hubo un grande cambio que nosotros pasamos a ser una vida reinado. Ustedes tienen que creer. Hoy en el capítulo 6, el apóstol Pablo está expresando cómo debemos vivir una persona como rey. Cómo debemos vivir una persona que está dentro de las gracias. Especialmente aquí está expresando la justificación. El justificación, en una palabra, justificación, quiere decir, hay muchos significados en coreano. Es el Cordero, está hablando Cristo, Jesús es el Cordero. Por eso en Romanos capítulo 5, 9, dice así, que pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por el justificados a través de la sangre de Jesucristo, fuimos justificados. No fue justificado automáticamente, sino a través de Jesucristo obtuvimos la salvación. El justificado quiere decir, ¿qué quiere decir? Que los justificados son las personas que viven con a Jesucristo, con nosotros. Volviendo a repetir, Jesucristo es vivir, una persona justificado es vivir como dueño, recibir como dueño nuestro Señor Jesucristo. No soy yo el dueño, sino Cristo es mi dueño. Esto es justificado, es persona justificado. No es que tiene amistad, no es que viven limpios, sino las personas que viven, admite como nuestro dueño en mi corazón, son las personas justificados. El significado y el proyecto de Dios, seguir ese camino que Dios quiere, es tener una vida justificada. Los creyentes de la iglesia Yewon, vivir abajo de la gracia de Dios. Las personas que sienten que están viviendo debajo de la gracia de Dios, más solo el consejo permanecerá. Ustedes tienen que tomar este pacto y tiene que ser utilizado con todo el corazón, con un solo corazón, con la continuidad. Como el primer punto es una vida de instrumento de justificación. Dice el 6, 12. No reiré pues el pecado vuestro cuerpo moral, en modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro del pecado como instrumento de iniquidad, sino presentando vosotros mismos a Dios como vida de entre los muertos y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. El apóstol Pablo, empezando este libro romano, está hablando de la resurrección y redención de Jesucristo, que no pertenecemos más gobernados por el pecado, no pertenecemos más gobernados por el pecado.
No tenemos que seguir y tener esa vida. Nosotros esencialmente ya somos personas ya salvos. Estamos libremente, totalmente del pecado. Pero lo más importante, mientras que vivimos con el cuerpo de carnal, esos espíritus que dice Satanás o el diablo, en la existencia espiritual. Ustedes tienen que admitir, la fuerza oscuridad existe, pero no se ve en nuestros ojos. No nos vemos ni siquiera nuestro Dios, ni Satanás, ni diablo, ni demonios. Existe esta existencia espiritual. El aire no nos vemos en nuestros ojos, pero existe. Nuestra cabeza, nuestro pensamiento, mi corazón, aunque no nos vemos en nuestros ojos, vivimos con ordenanza de esas existencias espirituales. ¿Cuál es la vida principal? Todas las cosas que no se ve se realizó como que se ve. Todos los no creyentes van y buscan, se sienten orgullosos de las cosas que ven nuestros ojos. Tienen pruebas, tienen fracasos y están tristes por eso lo que se ve en nuestros ojos. Eso es una vida de introducción. No tiene que ser así. Una vida principal es las cosas que no nos vemos en nuestros ojos. Todos los filósofos, los estudiosos, nadie sabe esta verdad. Hoy está aquí participando, asistiendo junto el gobernador Kim Song-tae. Y yo le dije, oye, tú tienes que asistir siempre a la iglesia. Y este gobernador me dice, estoy yendo a la iglesia, muchas iglesias se pelean, se discuten entre los creyentes. Sí, le dije, sí, es así. Todas las iglesias tienen conflictos. ¿Ustedes vieron alguna vez los católicos peleándose? ¿Ustedes vieron los budismo? ¿En un templo Buda se pelean? No. ¿Pero por qué la iglesia se pelean? Porque tiene el mundo espiritual. ¿Para qué va a tocar el católico si ellos están sirviendo a todos los santos? Santo Pedro, Santo Juan. Y ellos están alabando a los ídolos. Y vemos budismo. Vean, los budas no es una religión, es otro Dios. No tiene la salvación. Ellos, con una estatua que no tiene salvación, están sirviendo. Por eso Satanás ataca continuamente la iglesia. Y todas las iglesias están fracasando y no tiene fuerza. Si viene el Papa Francisco, viene a recibir el presidente, pero si viene alguien importante, un pastor de la iglesia, no, ni siquiera ven. ¿Por qué pasa esto? Satanás, el demonio, el diablo, continuamente ataca para que no haya multiplicaciones en las iglesias. Pero a la iglesia llevo no es así, porque él tiene su autoridad fuerte, espiritual. Yo le mato a todas las personas. Con la espada del Espíritu Santo hablo a los creyentes. En el momento que llega nuestro Dios, nuestro Jesús, Satanás continuamente va a atacar la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser como una iglesia que no puedan evangelizar la zona y el pueblo y la nación, para que no podamos disfrutar las bendiciones que nos traen nuestros ángeles. Que Satanás, diablo, no nos ataca directamente, sino las personas débiles de la fe. A través de esas personas, las personas que están atrapados de 3, 6, 11, están actuando y están mostrando y nos están molestando a través de las personas. Martin Luther dijo nuestra forma que somos fracasados por el pecado. ¿Por qué? Expresó así: nuestro pecado es como un bigote de los hombres. Cuando me afeito de la mañana es limpio,
pero a la noche de vuelta se creció esta barba. Por eso todos los días tenemos que afeitarnos. Todos los días crece este bigote. Esta es nuestra vida espiritual, de nuestra fe. ¿Qué es una vida de fe? Leili Betijim. ¿Qué quiere decir? Es vivir todos los días como tener una vida bautizado. ¿Qué quiere decir? Todos los días nuestras naturalezas viejas tenemos que limpiar en el agua. Nuestras costumbres. Tenemos que tirarlo totalmente y tenemos que vivir una criatura nueva. Una vida de una criatura nueva todos los días. Si ayer recibí la gracia, si oré, ya hoy perdemos otra vez. Entonces todos los días tenemos que entrenar. Los hombres, ustedes experimentan. A la mañana nos afeitamos, pero a la noche está lleno de la barba. Todos los días tenemos que afeitar. Como esto, el ataque de Satanás es como esto. Por eso, el apóstol Pablo, a través del capítulo de hoy, dijo que no tenemos que ser un miembro del pecado como instrumento de iniquidad, sino tenemos que dar como miembro a Dios como instrumento de justicia. Ya no más tenemos que ser derrotados por el pecado. Tenemos que pelear, luchar una lucha espiritual. No nos peleamos entre hombres. No nos peleamos con nuestro carnal, sino tiene que luchar lo espiritual. Las personas que tienen luchas espirituales nunca pelean con las personas, porque ellos expresan y resuelven espiritualmente. Es totalmente al revés. Ustedes tienen que tener una lucha espiritual entre matrimonios, entre los creyentes. Nosotros teniendo una vida podemos tener enojos y sentir mal. En ese momento nos llega todo el tiempo. Cuando llega en ese momento, todos los problemas que tenemos y de las comparaciones, autoestima bajos, ustedes tienen que cambiar por espiritualmente. Tenemos que luchar espiritualmente. Entonces, ¿cómo debemos tener la lucha espiritual? Ustedes escuchan la palabra en este púlpito. Hablando cortamente, es solo y la concentración. Esto es la respuesta de lucha espiritual. Tenemos que concentrar y solo ¿quién es? Cristo. Solo tenemos que mirar a Cristo. Solo tenemos que clamar a Cristo. Solo tenemos que concentrar en Cristo. Esto es tener una vida de instrumento de la justicia. Siempre tenemos que dar un focus a Cristo. Tenemos que dar la dirección a Cristo. Solo Cristo, la concentración. La palabra del pecado en griego se llama hamatía. ¿Qué quiere decir? Que es el punto, tiramos una flecha, tiene que enfocar en el medio, pero se fue del medio. ¿Quiere decir eso? En una palabra, ¿qué quiere decir? Estamos mal concentrados, mal concentración y disparamos mal la flecha. Solo concentrando, tenemos que concentrar en Cristo, pero al concentrar a otra cosa que no sea Cristo, eso es el pecado. Volviendo a repetir de vuelta, centralizado en mí de Génesis 3, tener centralizado en éxito de Génesis 6, tener material en Génesis 6, tener éxito en Génesis 11. ¿Todo esto qué es? Esto en un momento que viven concentrados en esas tres cosas, se derrumba en un momento como la Torre de Babel. Vean así, yo soy cantante, yo voy a ser un actor. Y los actores, los cantantes que suben hasta arriba, tienen éxito, pero hacen droga y tienen problemas mentales. Y los que estudian también, que egresa Harvard, ellos al final suicidan. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros vivimos
con el Génesis 3, 6, 11, centralizado en mí, en lo material, en éxito. Esto le decimos el molde viejo. Ustedes tienen que concentrar para tirar la flecha en el medio de Cristo. Hechos capítulo 1:1, solo Cristo. Hechos 1:3, el reino de Dios. Hechos 1:8, lleno del Espíritu Santo. Esto es establecer un costumbre, un molde nuevo. Cuando tengamos problemas, decimos Cristo. Amén. Esto es un instrumento espiritual. Esto es el molde nuevo. Por eso tenemos que desafiar ilimitadamente a los 237 naciones y 4.000 palabras del movimiento de palabra. Hay un líder de una iglesia que se llama Uchimara Ganjo. En un día escuchó y dijo que voy a cumplir la ley que sale en la Biblia y yo voy a cumplir con el pensamiento de samurái. Y toda la ley voy a cumplir y como firmemente con mi trabajo iré al cielo. Y él decidió totalmente, desde este momento, no voy a mentir. Desde este momento no voy a odiar a alguien. No voy a tener pensamientos malos. Y esforzando totalmente. Pero y dijo que no fue nada como algo viejos. ¿Qué quiere decir? Por eso no vale para nada, aunque como un cuero viejo que nosotros cosemos, se rompe, cosemos, se rompe. No hay fin. Al final, Uchimura Ganjo éticamente declaró que no, con nuestro esfuerzo no podemos cumplir la ley. En este momento, en el momento que declara esto, dentro de su corazón, mirando a Jesucristo, arrodilló delante de nuestro Señor. En este momento, y empezó a llegar la tranquilidad y la paz en su corazón. Desde ese momento estuvo declarando que no es por nuestro esfuerzo, sino con el nombre de Jesucristo, apoyando a ese nombre de Cristo, tuvo una vida de éxito. Con el esfuerzo del hombre nunca podemos vencer este pecado. Apenas abrimos los ojos, empezamos a pecar. Ya nuestro pensamiento ya es el pecado. Al final, con el poder del Espíritu Santo y a través del poder de Jesucristo es posible. El momento recibimos a Jesucristo, ya mora en nuestro corazón el Espíritu Santo. Por eso, aunque sea una persona muy inteligente o muchos estudiosos, no llegan a estudiar, no llegan a entender esto. Hoy entiendo por qué ustedes pueden dormir, porque hubo fútbol. Yo vi el fútbol desde la 1 de la mañana y hoy seguro dormiré. En el culto de segundo culto seguro dormirán, pero ustedes son los creyentes de Yewon, aunque vean el fútbol, no está sentado en este lugar escuchando su palabra. Aquí estuve hablando. Ustedes mora en su corazón el Espíritu Santo. Si no tiene este Espíritu Santo, no pueden venir a hacer culto. Bueno, pueden venir 1, 2, 3 veces, pero continuamente durante el año, durante 10 años, no pueden venir. Al estar el Espíritu Santo en nuestros corazones, podemos escuchar la palabra.
porque el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos hace acordar, nos hace tener el pensamiento, nos hace tener la decisión. La palabra del púlpito y la guía del Espíritu Santo tiene que ser uno. Y con nosotros, con la palabra, tenemos que ser uno, tomando el pacto, oración a tiempo, oración continuo. Esas son las personas espirituales. Si nosotros vemos a nosotros, tenemos fracasos, defraudes, pero el momento cuando miramos a nosotros, nos llegan las frustraciones. Al ver el pecado, al ver nuestro pecado, nos caemos y nos destruimos automáticamente. Ustedes solamente tienen que mirar siempre a Cristo. No nos miren a sí mismos, sino no agachen sus cabezas. Vean a nuestro Señor. Yo antes, cuando tenía que ir a la iglesia, tenía que cruzar una vía de tren. Y las maderas que están en la vía de tren, tenía que pisar las maderas. Pero al principio no había eso. Desde arriba caminando. Y tenía mucho miedo porque abajo era un pozo profundo. Porque no había otro camino. Y mis hermanos me dicen, no mire abajo, camina mirando adelante. Si llegas a ver abajo, vas a temblar tus pies. Vea la madera de adelante y caminar firme. Al mirar abajo me asusto y me empiezo a temblar mis brazos, mis piernas. Ustedes, si vemos a nosotros, si vemos la esperanza, buscamos la esperanza en mí, no es todo fracaso, solamente tiene que ver a Cristo. Por eso ustedes son las personas espirituales siempre. Por eso ustedes tienen que tomar el pacto que nos dio nuestro Cristo y nunca tienen que tener desesperaciones. Solamente tenemos que mirar a Jesucristo. Tenemos que ser un miembro de instrumento justificación. Tenemos que tener una forma de concentración y mirando solamente a Jesucristo, les bendigo que sean instrumento de justificación. El punto 2, una vida de siervo de justificación. Vemos el capítulo 16-17. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para la muerte, o sea la obediencia de la justicia. Pablo está hablando la identidad, quienes deben tener las personas que viven justificados. Que cuando decimos siervo, hay alguien que servimos. Por eso siempre un siervo, la letra siervo no se usa solo, sino es el siervo de quién. ¿Siervo de quién? Por eso Pablo siempre cuando escribía la carta, empezaba siempre el siervo de Jesucristo. Pablo es, por eso siempre empieza así la epístola de Pablo, que Pablo pertenece de Jesucristo y él es el siervo que sigue a Jesucristo. Por eso ustedes cuando quieren saber la identidad personal, ¿quién soy? Para saber esto es fácil. Tengo que ver a quién estoy siguiendo. Si yo estoy siguiendo en dinero, soy siervo de dinero. Si yo estoy siguiendo los pasos de poder, soy siervo del poder. Si soy siervo de Satanás, estamos sirviendo a Satanás. Si somos siervos de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo. Yo a quién estoy siguiendo, ustedes tienen que verificarlo, mirarlo sí o sí, y van a saber a quién está siguiendo, quién es el siervo de quién. Está hablando a los creyentes de la iglesia de Roma,
para explicarle esta verdad fácilmente, escribió esta carta en ese momento. En ese momento, Roma conquistó muchos países, muchas naciones. Cada país que conquistaba eran prisioneros, esclavos. Aunque sean mujeres y hombres, juntan todos y se ocupan estos romanos y todo el pueblo y se hace como prisionero, esclavo. Por eso los esclavos, había muchísimos esclavos en Roma, dentro de Roma, llenos de esclavos. La gente normales eran esclavos. Un esclavo no es una persona. Un esclavo es una herencia. No importa si mato o si lo dejo vivo, es como un animal. Es esclavo. No son servidos como hombres, pero hay una característica muy especial. Depende de la elección del dueño, depende de la selección del dueño, pueden cambiar la identidad. Es esclavo, es prisioneros. Pero al ver este dueño es muy bueno, es inteligente y es muy buena persona. Entonces aceptan, pueden optar como su hijo, adaptar como su hijo. Pueden aceptarlo como su hijo, pueden cambiar directamente su identidad. Por eso de un día para otro, de un esclavo pasa a ser como hijo de Roma. En Roma hay un rey, un emperador que pudo hacer como rey una persona así. Es muy importante a qué dueños encontremos en nuestra vida. Hay un cambio, fuertes cambios. Apóstol Pablo, a través de qué dueños encontremos, nuestra vida cambia en grandes definiciones. Ya no podemos ser gobernados por diablos, sino tenemos que ser un miembro de instrumento de justificación para servir a nuestro Jesucristo. Vemos el versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo, éramos sirvientes de la muerte, esclavo de la muerte, no pasamos a ser un esclavo de justificaciones. ¿Por qué fuimos así? Y acá, ¿cuál es la obediencia en la palabra de Dios? Nos pusimos pasar así porque nosotros obedecimos la palabra. Especialmente el núcleo, aceptando la palabra de Dios, tenemos un cambio. Nuestra vida de fe no es otra cosa, es recibir esta palabra de Dios, aceptar, obedeciendo la palabra. Esto es tener una vida de fe. Una vida de fe no es venir a la iglesia y estar sentado. Por eso esa persona en un momento se desaparece de la iglesia, se va de la iglesia. ¿Qué es una vida de fe? Es obedecer la palabra, recibir la palabra y obedecer la palabra en mi corazón. Esto es siervo de justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es siervo de justicia? Que viven obedeciendo la palabra, que viven con la palabra, el que esfuerza para vivir la palabra de Dios, son los instrumentos de justicia. Hablando otra vez, son las personas que se han guiado a través de la palabra. El evangelista D.L. Moody, para la palabra de Dios, hizo esta confesión. Pastor D.L. Moody, la Biblia, cuando yo era necesario, era mi cama. Cuando tenía la oscuridad, era la luz. Y cuando yo trabajaba, era instrumentos materiales. Cuando alababa, era un instrumento de la música. Cuando yo pisaba mal, fue una roca. ¿Qué quiere decir esto?
esta palabra, enraizado, naturalizado y grabado, quiere decir que vivió así. Al concentrar en la palabra, esa vida tiene la restauración y la sanidad. Y pueden llegar a vivir una vida de justicia. Las personas que salen en la Biblia, especialmente los 7 remanentes, todas las personas tomó la palabra de Dios y obtuvo la sanidad y vivió una vida de justicia para Dios. Nosotros cuando hablamos y cuando decidimos algo, ustedes tienen que tomar la palabra de Dios. La iglesia primitiva, los creyentes, ¿cómo vivían? Vivió tomando la palabra del pacto que había dicho Jesucristo. Y vivió una vida de cumplimiento de la palabra. Siguiendo la palabra de la palabra, expandió la predicación y la palabra de Dios a todo el mundo. Cuando nosotros tomamos la palabra, si oramos y aplicamos en nuestra vida, los absoluto imposible se pasa a cambiar el absoluto posible. Quiero que experimente. Los árboles se secan, se pudren, pero la palabra de Dios permanecerá. Quiero que sea un siervo que guía la palabra y le bendigo que sean todas las personas así. Conclusión. Martín Luther, cuando hizo la traducción de la Biblia, era latino, el idioma latino, y lo tradució el idioma alemán. Es la primera vez en la historia del cristianismo cambió esta Biblia. Yo fui a ver ese lugar que se había escapado dentro del castillo. Hay una habitación pequeña. Desde ahí empezó a traducir. De día, porque la gente de día andaba a la pesca de los animales y a la noche escribía y traducía la Biblia. En ese momento, Satanás empezó a penetrar en el pensamiento de Luther. Empieza a molestar a Luther. Tú, ¿cómo puedes hacer la reforma religiosa? Tú pecaste tal fecha, y empieza a llenar la cabeza del pecado. Nos empieza a dar el pensamiento de justificar y molesta. Y entonces, ¿qué hizo? Tiró el vaso, el agua, y se lo rompió en la pared. Así, ¿qué hizo Martín Luther cuando tenía este pecado? Cuando llegaba esta condena, decía, aunque sea esto, nevo feliz, aunque sea así, yo soy pecador. Tú tienes razón, lo que dijiste está bien, pero a través es más. La bendición, estar dentro de la gracia, es una grande bendición. Y empezó a enfatizar y empezó a decir, yo soy pecador, tengo muchas debilidades, pero Dios igual me ama. Martín Luther empezó a decir, cada vez que atacaba a Satanás, cada vez que penetraba en el pensamiento de el Martín Luther, siempre decía, aunque es así, Dios me utiliza. Amén. Por eso ustedes no se achiquen. Satanás ataca espiritualmente continuamente. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué autoridad tienes? Nos ataca continuamente. En ese momento ustedes tienen que decir, aunque es así, Dios me ama a mí. Nos ama sin condición. Dios me utiliza a mí. Es la confesión que tiene una vida bajo la gracia.
el que tiene en la confesión que experimentó el amor de Dios. Quiero que ustedes experimenten durante la semana, aunque sea así, Dios me ama a mí. Quiero que experimenten durante la semana. Ustedes tienen que confesar. Cuando nos llegan malos pensamientos, pensamientos negativos, pensamientos de frustraciones, pero digan, igual Dios me utiliza, Dios está junto con nosotros. Y tiene que seguir un paso más adelante de la fe de, aunque sea así, ustedes tienen que tener una vida de testificar la gracia de Jesucristo. Esa gracia que Dios me dio es muy grande. El apóstol Pablo, terminando, vemos el 22 y 23. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Apóstol Pablo estaba muy seguro, aunque muera hoy, podemos ir al cielo. La muerte no nos puede detener este evangelio. Por eso hacen el martirio, porque tenemos garantizado la vida eterna. Pablo está hablando esto y dice que nosotros que entremos a tener frutos espirituales. Esto es una vida de un creyente que está bajo las gracias. Todos los encuentros que tiene, tener un corazón, dar una respuesta y hacer este mensaje, dar la respuesta. ¿Dónde tiene la respuesta de los problemas? Solo Cristo es la respuesta. Las personas que no saben esto, tenemos que decir nosotros, yo soy el instrumento de justicia. Soy siervo de justicia. Aunque sea así, yo voy a ser el trabajador de Dios. Le bendigo que tengan este conocimiento. Amén. Vamos a orar. Señor, a los creyentes de la iglesia Yehová, las palabras que nos dio como Pablo, el gran amor de Dios, no podemos llegar, no podemos decir con nuestra palabra, aunque sea así, gracias nos ama, tengamos esta confesión y que tengamos tomado este pacto y que podamos experimentar durante esta semana y que sea un camino de viaje de pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.